Reciban un cordial saludo. Este es el primer café para el azúcar con el resumen semanal del 1 al 5 de junio del 2026. Aquí tenemos el primer café para el azúcar con la información más relevante. Julio del contrato número 11 cerró la semana en 14.11 centavos de dólar por libra y agosto del número 5 en Londres cerró en 446.9 dólares por tonelada. Fue una semana de rango estrecho, sin dirección clara, donde Londres se desacopló de Nueva York y la prima del blanco llegó a niveles que no se veía hace meses. Vamos a ver los tres principales factores que llevaron esta semana el precio al alza. Factor alcista número 1, la prima del blanco, el White Premium llegó a 135.20 dólares por tonelada. Esa prima del contrato número 5 de agosto contra julio del número 11 cerró este viernes en 135.20 dólares por tonelada. Hace 3 semanas estaba en 108 dólares. Ese salto de más de 27 dólares en 15 días es una señal directa porque los compradores de azúcar refinado están pagando una prima creciente por certeza de suministro. Londres empujó hasta 454.40 durante la semana sin que Nueva York acompañara ese movimiento. Cuando Londres sube solo, el mercado de refinados está enviando una señal de demanda real que eventualmente arrastrará ese crudo hacia arriba. Factor alcista número 2, las exportaciones de etanol de Brasil colapsaron, su nivel más bajo desde el 2001. Brasil exportó solamente 17 millones de etanol en mayo, una caída del 79.1% interanual y el volumen más bajo para ese mes desde el 2001. Acumulado de enero a mayo, las exportaciones de etanol cayeron 53.7% interanual. El mecanismo es directo. Si Brasil consume más etanol internamente y exporta menos, la caña disponible para convertirse en azúcar exportable se reduce. Y ese es un ajuste de oferta que el mercado no ha incorporado completamente en el precio del contrato número 11. Factor alcista número 3, la situación en Medio Oriente sostiene un piso de riesgo geopolítico. Los participantes del mercado en Nueva York citaron explícitamente la situación en Medio Oriente como un factor de soporte para el precio. Si el conflicto no encuentra una solución en el corto plazo, como se ve que no va a pasar, el crudo mantiene una prima de riesgos. Cuando el crudo sube, el etanol brasileño se vuelve más atractivo económicamente, los ingenios desvían más caña hacia biocombustibles y la oferta exportable de azúcar cae. La geopolítica no mueve el azúcar de forma directa, pero sí lo mueve a través del precio del petróleo y del etanol. Esta semana ese canal estuvo bastante activo. Ahora vamos a ver los tres factores que llevaron el precio a la baja. Factor bajista número 1. El contrato número 11 de julio no pudo romper la barrera de 14.50 ningún día de la semana. El contrato intentó superar 14.50 en múltiples sesiones y en todas falló. La venta de productores brasileños apareció como un techo consistente en esa zona. El viernes, julio cayó hasta 14.09 en el cierre antes de terminar en 14.11 centavos de dólar la libra. El mercado lleva 2 meses atrapado en el mismo rango. Esa incapacidad de romper hacia arriba agota a los compradores especulativos y refuerza la percepción de que el precio necesita un catalizador externo más fuerte para poder salir de ese rango. Factor bajista número 2, las exportaciones de azúcar de Brasil acumulan una caída del 3.4% en lo que va del año. Brasil exportó 9.16 millones de toneladas métricas de azúcar entre enero y mayo, un 3.4% menos que el mismo periodo del año anterior. En mayo específicamente, las exportaciones cayeron 11.9% interanual hasta 1.966.000 toneladas. Pero lo más significativo fue el comportamiento de los destinos. China e Indonesia redujeron sus compras de forma considerable. Cuando los dos compradores más grandes del mundo compran menos azúcar brasileño, la señal de demanda es negativa y eso presiona el precio a la baja. Factor bajista número 3. La demanda de gasolina en Estados Unidos cayó 7.2% en la primera semana del verano. La apertura de la temporada de verano en Estados Unidos históricamente es la de mayor consumo de gasolina, pero esta vez registró una caída del 7.2% en la demanda, que promedió 8.5 millones de barriles diarios. Una demanda de gasolina débil en Estados Unidos presiona el precio del petróleo a la baja. El crudo bajo reduce el atractivo del etanol como sustituto energético y cuando el etanol pierde competitividad, los ingenios brasileños tienen menos incentivo para desviar caña hacia biocombustible, lo que pone algo de azúcar más disponible en el mercado y presiona a la baja al precio del número 11. Ahora, las 3 señales que vamos a monitorear esta próxima semana del 8 al 12 de junio. Señal número 1, hay que estar muy atentos al cierre del viernes 13 de junio con datos del martes 9 para saber cuál ha sido el comportamiento de los fondos especulativos. Recordemos que un cierre cercano a 112.000 lotes tendrá una información relevante porque quiere decir que esa posición neta corta especulativa estará por encima de lo esperado. Pero si ese corto supera los 120.000 lotes estaremos en una situación complicada. Si el dato sorprende a la baja y el corto neto estaría por debajo de 100.000 lotes, la presión bajista se intensifica porque indica que hay vendedores que ya cubrieron y el mercado no subió. Monitorea ese dato el viernes con precisión, será el termómetro más confiable del posicionamiento del real.
Señal a vigilar número 2, que si el contrato del número 11 puede cerrar por encima de 14,50 con volumen. Si el nivel de 14,50 fue el techo de la semana anterior y en varios intentos intentó romperlo y no pudo, la próxima semana julio tendría que cerrar por encima de ese nivel con volumen real, y no solo por cobertura de cortos en condiciones de liquidez, sino que el mercado realmente envíe una señal de cambio de rango. Si llega a 14,80-15, podría ser una señal de que el mercado está rompiendo su tendencia de rango y podría estar exponiéndose a precios de 13,80 si es hacia la baja, o de 15,20 si es hacia el alza. Señal que también tendremos que revisar esta semana que viene es cómo se sostiene esa prima del White Premium, porque la prima de White Premium en más de $135 es un nivel muy alto visto en las últimas semanas. La pregunta para la próxima semana es si esa prima tan alta se podría llegar a sostener o si Londres corrige a niveles más bajos. Si la prima cae por debajo de $120 por tonelada, quiere decir que ese mercado de refinados perdió impulso y se tendría que buscar un nuevo soporte. Si la prima sube por encima de $140, el mensaje de escasez de refino en el corto plazo se intensifica y eso podría traer unas señales específicas para el mercado. Para cerrar este resumen de esta semana, el mercado cerró sin dirección en Nueva York, pero con un Londres enviando unas señales que merecen atención. Como dice el libro de Proverbios 21:5, los planes del diligente llevan a la abundancia, pero el que actúa con precipitación llega a la escasez. Hay que monitorear con disciplina cada una de estas variables que hemos mencionado y las otras que también podrían darnos alguna información. Nos escuchamos el próximo martes en el primer Café para el Azúcar con toda la información para arrancar bien informados la semana que viene. Que estén muy bien, que descansen este fin de semana, un fin de semana largo. Sube la tasa, baja la ansiedad, antes del ruido vamos a conversar.